Muy buenas noches a todos, muy feliz 2024, felices Reyes. Para los que no me conocéis o no os acordáis de mí, me llamo Walter, solía venir por aquí. Lo que pasa es que algunos hermanos me dicen que hace tiempo que no vengo, claro, del año pasado que no vengo, así que... Pero bueno, estamos en este primer domingo de este año y vamos a estar celebrando nuestra primera Santa Cena del 2024 y estamos también celebrando Reyes. Así que el pasaje que vamos a estar meditando es el que tenemos en Mateo, en el capítulo 2, verso del 1 al 12, que nos cuenta este relato tan bonito de cómo estos magos de Oriente vinieron de lejos para llegar a donde estaba Jesús. Eran magos no porque hacían magia, sino eran sabios de Oriente. Y hay sabiduría en buscar a Jesús. Hay sabiduría en venir a los pies de Jesús. Es allí a los pies de Jesús donde ellos trajeron sus tesoros, donde adoraron al Señor y es el mejor sitio al que podemos venir, a los pies de Cristo. Amén. Ellos hicieron un viaje muy largo. Se estima que habrán hecho los comentaristas y estudiosos de la Biblia entienden que ellos vinieron de un lugar de la Mesopotamia o de Arabia o de Persia, de algún sitio, y tuvieron que hacer un trayecto de unos 1000 kilómetros. Un viaje muy largo para encontrar al Señor. Y lo cierto es que todos hacemos ese viaje muy largo. No porque tengamos que hacer un viaje muy largo trasladándonos físicamente, pero sí, cada vez que venimos a los pies de Cristo, hacemos un viaje muy largo. Nosotros estamos instalados en nuestros pensamientos, con nuestras preocupaciones, con nuestra cabeza metida en muchas cosas, y tenemos que levantarnos de allí y hacer un viaje para venir y encontrarnos con el Señor. ¿Es así? Podemos estar muy lejos con nuestra mente, podemos estar muy lejos emocionalmente, apáticamente, pero hay sabiduría en levantarnos, hacer este viaje para llegar a los pies de Cristo. ¿Amén? Amén. Vamos a leer este relato. Y dice el versículo 1 de Mateo 2, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra.
Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Como decimos, ellos hicieron un largo viaje, pero llegaron a donde estaba Jesús. Y llegaron a donde estaba el Señor porque no erraron el camino. Encontraron el camino que los llevó a donde estaba Cristo. Entonces el título de esta palabra es Encuentra tu camino. Todo el mundo necesita encontrar su camino. Porque si no encontramos nuestro camino, vamos a andar perdidos. Y cuando uno anda perdido, fuera del camino que Dios tiene para su vida, la vida empieza a perder sentido. Todos tenemos un sitio, un lugar en este mundo. Todos tenemos un camino que transitar en este mundo. Y es en ese lugar en donde tenemos que estar. Es ese camino el que tenemos que transitar y no otro. Yo creo que en alguna ocasión, puede ser o bien todos o algunos de nosotros, nos habremos encontrado con alguien de quien hemos dicho, pobre, está más perdido. Quizás lo hayas dicho, ¿no? ¿Y por qué lo dijiste? ¿Qué es lo que vistes que te ha llevado a decir, pobre, qué perdido que está? Quizás por las tonterías que hacía. Todos cometemos errores, todos hacemos tonterías, pero cuando uno no está transitando el camino que tiene que transitar, las tonterías, los errores son uno detrás de otro. Y todo acaba siendo un despropósito, todo es un despilfarro, algo que no tiene sentido. ¿Qué es lo que le ocurrió, por ejemplo, al hijo pródigo? Empezó un camino que no era el camino que tenía que andar. Y seguramente más de uno, al ver la vida que estaba llevando el hijo pródigo, habrá dicho, pobre muchacho, está más perdido. Y cuando lo vieron cómo acabó, habrán dicho, pobre, qué perdido que está. Y lo mismo las personas que se cruzaron por el camino del pueblo de Israel cuando andaban en el desierto. Habrá habido gente que veía al pueblo de Israel dando vueltas y vueltas y vueltas. ¿Esta gente qué hace? Y es que están perdidos los pobres. Andan dando tumbos, durante 40 años dando tumbos. ¿Por qué? Porque el desierto no era su lugar. ¿Dónde tenían que estar? En la tierra prometida, en lo prometido por Dios. Y como no encontraron su camino, estaban perdidos. Ahora, vamos a ver cómo encontrar nuestro camino. Y hay 3 cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Y la primera cuestión es comprender que nuestra vida tiene propósito. Tu vida tiene propósito. Tú has nacido por voluntad de Dios para los propósitos de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? No eres una casualidad, no eres un accidente. Tu vida tiene un tremendo valor. Tu vida es un regalo de Dios. A ver si le puedes decir al que tienes a tu lado, dile, mira, yo no sé si esto te lo han dicho, pero deja que te lo diga. Eres un regalo de Dios. Y es así. Te lo digo de parte del Señor, es así. Nuestra vida es un tesoro. Y ese tesoro es para traerlo a los pies de Cristo, para ponerlo a los pies de Cristo.
tus capacidades, tus dones, tus habilidades, la gracia que Dios te dio, esos tesoros, es para traerlo. El propósito de tu vida no está en ti, está en Él. Amén. El propósito está en Él, no en nosotros. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y entre todas esas cosas estamos nosotros. Todo lo que hay en los cielos, todo lo que hay en la tierra, todo lo que se ve y todo lo que no se ve, todo fue creado por Él y para Él. Cuando el propósito somos nosotros, es nuestro propósito. Cuando nosotros no creemos que Dios tiene un propósito para nuestra vida, nosotros inmediatamente nos buscamos un propósito, porque sin propósito no hay sentido. El propósito es la meta. El sentido es la dirección que cogemos, hacia dónde vamos. Y si el propósito está equivocado, el sentido está equivocado. Y cuando es nuestro propósito, nos vamos a dar cuenta que al fin y al cabo, todo ese camino fue un sinsentido. Amén. Hay diferencia entre tener éxito y vivir en el propósito de Dios. No es lo mismo. Son dos temas diferentes. Para el mundo, para los estándares del mundo, tener éxito, ¿qué es tener éxito? Tener éxito es básicamente tener dinero. Si tienes dinero, quiere decir que has tenido éxito. Y entonces si no abrazamos nosotros de que Dios tiene propósito para con nosotros, entonces nos ponemos nuestros propios propósitos y nuestro propósito va a estar en tener éxito en la vida, conseguir, lograr esto, lograr aquello. Y puedes hacer y puedes tener éxito, pero tu vida puede seguir sin sentido. Puedes haber tenido dinero, puedes haber conseguido, pero resulta que tienes dinero, pero no tienes familia, tienes dinero, pero no tienes paz. Bueno, todo aquello que el dinero no puede comprar, y que solo puede dar el Señor cuando estamos en su voluntad. Shalom, paz, significa encontrarnos en el lugar que no tenemos que encontrar, en la voluntad de Dios, en el reposo, que es allí donde hay paz, que es en los caminos del Señor. Y tenemos que nosotros aceptar y recibir en nuestro corazón de que Dios tiene un camino para nosotros. Nosotros formamos parte de un propósito que va más allá de nosotros mismos. Quizás tú dices, pero ¿yo qué estoy haciendo acá? Pero no te das cuenta que Dios te está usando y que estás afectando y que Dios va haciendo un propósito que va más allá de ti mismo. Y por otra parte, además de que nosotros formamos parte de un propósito que va más allá de nosotros mismos, hay un propósito de Dios específico para cada uno de nosotros. Amén. Y entonces, la palabra de Dios nos habla acerca de todo esto. Y si yo quiero transitar, encontrar el camino de Dios para mi vida, necesito abrir mi corazón a esto. Porque muchas veces podemos decir, no, pero yo no pongo mi atención, mi entendimiento en que hay un propósito. Porque Dios, que creó todas las cosas, como decimos, lo creó con propósito. Aún, mira esto, en el peor día de tu vida, cuando las cosas pueden estar lo más negro y fatal, y tú dices, peor no puedo estar, aún en ese día, que en tu corazón tú puedas saber de que hay propósito de Dios. En el día más negro que un ser humano pudo haber vivido, que es en la historia de Job,
un hombre que lo perdió absolutamente todo, dice que él no atribuyó a Dios despropósito alguno. Y entonces la palabra de Dios nos llama y nos alienta a abrazar esta tremenda verdad de que nuestra vida tiene propósito. Que este Dios que ha creado todas las cosas te ha creado con un propósito. Aún el lugar donde tú has nacido donde Dios ha querido que nacieses. Me gusta el pasaje que dice, cuando Jesús nació en Belén, y luego es porque estaba profetizado que iba a nacer en Belén. ¿Y cómo es que llegó a nacer en Belén? Porque justo el César hizo un edicto en el que todos tenían que empadronarse. Justo se le puso en la cabeza al César que tenía todo el mundo que ir a empadronarse. Y en ese viaje justo se puso de parto cuando llegó, toda una casualidad. ¡Qué casualidad! Yo a veces digo, Señor, ¿y por qué yo no nací aquí en Europa? Me hubiese ahorrado el viaje. Pero Dios movió todo para que para que yo, cada uno naciera cuando y dónde teníamos que nacer. ¿Y sabes por qué? Porque Dios pensó en ti antes de que fueses concebido en el vientre de tu madre. Y me gusta destacar esto, cuando todos conocemos el Salmo 139, ¿no? Tú me vistes, ¿no? Que fui engendrado, cuando fui engendrado en el vientre de mi madre. Y el pasaje dice que no solo que fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre, sino que Él formó, no solo que fuimos formados en el vientre de nuestra madre, sino que Él formó nuestras entrañas. Él formó tu manera de sentir, de percibir, de cómo eres. Tú eres así y tienes esa estructura emocional como eres en tus entrañas porque Dios te formó así. Dios te hizo así. Hasta en eso. Y todo esto es porque fuimos diseñados en la mente de Dios. Dios pensó, se detuvo a pensar. Y desde ese día que se detuvo a pensar, no dejó de pensar en ti. Y como permanentemente está pensando en cada uno de nosotros, Él quiere llevar adelante su propósito para con nuestras vidas. Y hay muchos pasajes y que me gustaría mencionar algunos para que nuestro corazón se afirme en estas verdades que nos dice la palabra de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Él te salvó y te llamó no conforme a tus obras, no conforme a nuestras obras, dice, sino según el propósito suyo antes de los tiempos de los siglos. Y dice Pablo también a los Efesios, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él hace todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Por eso el Señor nos enseña a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino y hágase tu voluntad. A veces nosotros queremos imponerle al Señor nuestra voluntad para que se cumplan nuestros propósitos. Y no son nuestros propios propósitos, es el propósito de Dios para tu vida, para la mía. Y aceptarlo y recibir y entender que Él quiere llevar adelante su voluntad. Y su voluntad es buena y es agradable y perfecta. Justamente hoy por la mañana los niños de la escuela dominical decían un texto y yo dije, mira qué bien, justo este texto. Dice, porque yo sé
los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Lo que está diciendo este pasaje es, yo tengo planes para tu vida. Yo tengo planes para tu vida. Y son planes eternos que han sido trazados por el Señor desde la eternidad. Por eso también este pasaje tan conocido, a los que aman a Dios, conforme a su propósito. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien conforme al propósito con que hemos sido llamados. Los que aman las cosas esperan de que Dios les ayude conforme a su propio propósito. ¿De cuáles somos nosotros? Los que aman las cosas, yo quiero que esta cosa salga así, sea así, y que Dios me ayude para ese propósito que yo quiero, ¿no? Yo amo al Señor, mi vida es del Señor, y Él, todo lo demás, me va a estar ayudando conforme al propósito de Él. Así que, si nosotros no creemos, no recibimos esto en nuestro corazón, de que Dios tiene un propósito, nosotros vamos a estar buscando, como decimos, nuestro propósito para que nuestra vida tenga sentido y seguramente que estaremos cayendo en buscar éxito en nuestra vida. Y Jesús dice que la vida, el sentido de la vida, no está en la abundancia de los bienes que se posee. El sentido de la vida está, el sentido, la dirección. Estamos llamados, el sentido de este viaje que hicieron los magos de Oriente era buscar a Cristo. Y tú y yo tenemos en nuestro corazón ese llamado a buscar algo que está más allá, que es el Señor. Amén. Y eso no lo puede llenar el dinero, no lo pueden llenar las cosas, no lo puede... Es nuestra búsqueda de Dios. Busca a Jehová y vivirá vuestra alma, nos dice la palabra. Amén. Ese es el sentido de nuestra vida. Venir a Cristo, buscar al Señor. Y en ese viaje Dios va llevando adelante sus propósitos. Porque en segundo lugar, además de entender de que hay un propósito de Dios para nuestra vida, en segundo lugar es tener confianza de que Dios nos guía. Algo que es de destacar en este relato es la guía de Dios, cómo Dios los guió, ¿no? Cómo hicieron este largo viaje, ¿sí? Y lo hicieron y llegaron a donde tenían que llegar porque Dios los guió. Y los guió a través de una estrella. Y nosotros decimos, pero esto es un misterio, es un enigma. ¿Y cómo es esto de la estrella? Del mismo modo que es un enigma, como Dios te guía. Tú no sabes cómo, pero Dios acaba guiándote. Cuando tú pones en tu corazón de que hay un propósito de Dios para tu vida y te mueves para buscarle a Él, para hacer este viaje, Dios te guía. Dios te guía. No sabes cómo, pero resulta que luego miras para atrás y te encuentras con que Dios estuvo y Dios estuvo allí guiándote, guiándonos. Y la palabra de Dios nos promete, tenemos promesa en la palabra de Dios de que Dios guía nuestra vida. Y el meditar en esto tiene que reconfortar nuestro corazón, traer esta tranquilidad, esta paz a nuestro corazón de saber de que Dios nos va guiando. Y está prometido en la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, Jeremías dice, el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Dios acaba
guiando tu vida. Les cuento algo. Estábamos recién casados con Ana, nosotros servíamos en una iglesia. Yo en aquella época era el líder de jóvenes, era anciano de la iglesia, líder de jóvenes, y había venido un evangelista, un hermano que de tanto en tanto el pastor invitaba y predicaba sobre la llenura del Espíritu Santo. Bueno, y entonces había terminado la reunión y íbamos, y había como un ágape. Y entonces íbamos era en la primera planta de aquel edificio, y este pastor estaba subiendo, y nosotros, Ana y yo veníamos detrás, y de repente se da vuelta y me dice, ¿sabes? Dios los va a llevar a ustedes dos muy lejos de acá. Dios los va a llevar a ustedes muy... Y yo, ¿ah, sí? Y a mí nunca se me... Está bien, bueno, amén. Y nada más. Y eso quedó ahí. Con los años me acuerdo, me vino a la mente todo aquello. Y yo nunca habíamos planeado, ni habíamos pensado, ni se nos había cruzado por la cabeza que íbamos a estar lejos del lugar donde estábamos, como estamos acá. Pero Dios acaba guiando todas las cosas. Dios acaba llevando, porque el hombre no es señor de su camino. El Salmo 23 dice, me guiarás por senda de justicia, por amor de su nombre. Te haré entender y te enseñaré el camino que debe andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Oirás a tus espaldas palabra que diga, este es el camino. Anda por él, no eches a la mano derecha, ni tampoco tuerzas a la mano izquierda. Otro pasaje, otra promesa es, habrá calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Por qué el Señor nos compara con ovejas? ¿Por qué somos ovejas? Porque ¿cómo es la oveja? Oveja es un animal torpe y así somos nosotros, pero la promesa es que aunque seamos torpes, Él es el pastor, que va a estar guiándonos por senda de justicia. Eso es algo precioso. Y mire, te digo algo más. Hay un pasaje que me parece hermoso, es una imagen. Jesús estaba en Betsaida, dice así el relato en los evangelios. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea. Mira la escena. Jesús está en Betsaida, le traen un hombre ciego para que ore por este ciego, para que lo sane. ¿Y sabes lo que hace Jesús? Lo toma, dice que lo toma de la mano, tomándolo de la mano, comienza a caminar con el ciego, y dice que lo va alejando, lo va sacando de la aldea, de la ciudad, lo va sacando, ¿sí? Y lo va guiando. Imagínate ahí el ciego, no ve nada. Jesús le dijo a los fariseos, vosotros sois ciegos, guía de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Pero Jesús es la luz, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y este ciego confió, se dejó guiar. Y Jesús abrió sus ojos. Y me parece algo precioso porque es en este relato donde encontramos por única vez que Jesús tiene que orar 2 veces para hacer un milagro. Jesús ora por este ciego y le pregunta, ¿ves algo? Y el ciego dice, sí, veo algo, veo los hombres como árboles. Y Jesús vuelve a orar y dice, ¿y ahora ves? Sí, ahora veo claramente y a todos. Hubo un proceso.
porque el pasaje está mostrando un proceso, hay un camino, de donde Dios nos va sacando, el Señor nos va santificando, nos va apartando del mundo, y nos va sacando de la oscuridad y nos lleva a su luz. Es un camino, un proceso en donde vamos saliendo de la oscuridad y venimos a la luz de Cristo. Amén. Porque Él va guiando nuestras vidas. Y en tercer lugar, para encontrar nuestro camino, nosotros necesitamos mirar hacia arriba. ¿Cómo hicieron estos sabios de Oriente todo el viaje? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo hicieron el viaje? Mirando hacia arriba. Y nosotros estamos llamados a mirarle a Él. El viaje comienza cuando tú pones tu mirada en Él. Y la palabra de Dios nos anima a mirarle a Él. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, dice el apóstol Pablo. Pues si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de esta tierra. Es mirarlo a Él. Porque cuando nosotros, en vez de mirarle a Él, nos miramos a nosotros mismos, como el mundo quiere enseñarnos, ¿no? Tú encuentra tu propósito, busca tus metas, mira cuál es tu fuerte, sé disciplinado, no te des por vencido, buscando en uno mismo. Y nosotros no podemos encontrar el propósito en nosotros mismos, sino que el propósito está en Él. Todas las cosas comienzan en Él y terminan en Él. Él es el alfa y Él es la omega. Entonces, en este viaje lo hemos de hacer mirándolo a Él. Y tú lo miras, ahora mismo tú estás aquí mirando hacia arriba. El hecho de que hayas venido aquí y estés escuchando, adorando, cantando, buscando al Señor, escuchando la palabra de Dios, lo que estás haciendo, estás mirando hacia arriba. Quizás durante la semana estamos más mirando, enfocándonos, pero necesitamos levantar la mirada. Cuando vas a la iglesia, miras hacia arriba. Cuando abres la Biblia y te pones a leer un pasaje, estás mirando hacia arriba. En ese momento en donde tú pones una alabanza y adoras al Señor en el corazón y estás mirando hacia arriba. Y entonces cuando tú estás mirando hacia arriba, el Espíritu del Señor trae palabra a tu corazón, trae pensamientos a tu vida. Yo no puedo tener los pensamientos de Dios, mi mente no puede renovarse si no miro hacia arriba. Solamente cuando miramos hacia arriba, entonces estamos abriéndonos a la verdad del Evangelio, a los pensamientos del Señor. Cuando andamos en nuestros propios pensamientos, andamos en nuestros propios caminos. Nuestros pensamientos determinan nuestros caminos. Por eso dice la palabra de Dios, allí en el libro de Isaías, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. El Señor está diciendo, mis caminos, mis pensamientos, vuestros caminos, vuestros pensamientos, porque los pensamientos determinan el camino. Y yo necesito los pensamientos de Dios, la verdad de Dios, para andar en el camino que Dios tiene para mi vida. Mis propios pensamientos, que vienen a causa de que estoy enfocado en mí mismo, en otras cosas, pero no estoy mirando hacia arriba, me llevan por mis propios caminos. Y me llevan en otro sentido, en donde acabo encontrándome que no hay sentido. Ahora, para terminar, en todo este relato nos encontramos con que hay un Herodes que se opone al Rey Jesús. Y es algo que en nuestro andar no podemos ignorar, de que hay
un Herodes. Este Herodes es el que ordenó la matanza de todos aquellos niños. Este Herodes es el que quiere matar lo que es nacido de Dios. Dios es el que produce el querer, como el hacer, por su buena voluntad. Es Dios quien está poniendo en nuestro corazón sus propósitos, nos está moviendo. Y es este Herodes el que trabaja en lo secreto. Dice que secretamente llamó a los sabios y les dijo, bueno, ustedes vayan, pero luego regresen a mí. Y les dejó esa semilla. Y es este Herodes que trabaja en lo secreto, en lo oculto, y viene y dice, ¿no? Y deja su semilla para que en un momento de descuido nosotros regresemos de donde el Señor nos ha librado. Amén. Y necesitamos estar alistados en esto, para mantener la mirada puesta, mirando hacia arriba. Amén. Amén. Hermano, hay propósito de Dios para cada uno de nosotros y que a lo largo de este año podamos caminar mirando hacia arriba en lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Amén. Porque hay propósito del Señor, que puedas abrazar esta palabra en tu corazón y dejarte guiar. Así como dice cuando el Señor tomó la mano de aquel ciego, podemos poner en la boca del Señor lo que dice Isaías. Yo soy Jehová tu Dios, que te sostengo por tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y entonces, Señor, Él es el que te ha tomado por tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y vamos caminando en los propósitos eternos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Feliz 2024, hermano. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a disponernos para participar de la cena del Señor. Voy a pedir a los hermanos encargados de servirnos que vengan aquí adelante. Y mientras ellos se preparan, vamos a hacer una oración. Inclina tu rostro y preséntate delante del Señor. Y puedas abrir tu corazón en la presencia de Dios y decirle al Señor, gracias, Señor, porque mi vida está en el hueco de tu mano. Tú eres el Dios que tiene propósito con mi vida y yo quiero traer mi vida a tus pies. Quiero saber ofrendar mi vida para que se cumplan tus propósitos en mí, Señor. Todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo, Señor, te pertenece a ti. Ayúdame, Señor, a caminar de esta manera, con este pensamiento en mi corazón. Mi vida te pertenece, tú me has comprado, me has creado. No solo me has creado, me has redimido. Y me has adoptado como hijo. Y toda tu palabra me habla de que somos guiados por tu Espíritu Santo. Nos guiarás a toda verdad. Tu Espíritu nos guía, Señor. Aleluya. Te adoramos y te bendecimos, Señor, en esta tarde, en esta noche. Y te damos gracias por esta mesa servida y te damos gracias por este pan y esta copa que nos habla del sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias te damos, Señor. Gracias por el pan, gracias por la copa, por la sangre derramada en la cruz del Calvario, por la cual nuestros pecados son perdonados. Aleluya. Sobre ti fue el castigo que nosotros merecíamos. Tú sufriste la muerte para que nosotros tuviésemos vida eterna. Te adoramos y te bendecimos y te damos gracias por este privilegio tan grande de participar de esta mesa, de sabernos sentados a esta mesa, que hay un sitio para cada uno de nosotros alrededor de esta mesa. Una mesa de comunión,
Gracias te damos, Señor, por poder estar celebrando esta cena. En el nombre de Cristo Jesús te adoramos y te damos las gracias, nuestro Dios. Amén.